propuesta, porque yo siempre lo hablaré o lo diré dentro de un lunes o dos, que me dejéis un papelito de fuera diciendo o los temas que queréis que toquemos el año que viene o los conferenciantes que queréis que vengan. Y las veces que lo he hecho, siempre Miguel repite. Es, yo creo, uno de los favoritos de estas jornadas. Bueno, ya sabéis que es periodista, escritor, psicólogo, es director de Espacio Blanco, de ese programa tan fantástico que hay en Radio Nacional, y el que todos vamos siempre encantados, siempre que nos dice que podamos ir. Mentira. ¿Cómo que mentira? Es que tiene un programa que termina a las 4 de la mañana. Y claro, vamos a ver, las veces que por fin me ha hecho el lavado de cerebro y yo, pues llego a casa a las 4 menos cuarto, 4 de la mañana, muy bien. Y de vez a las 12, he hecho un variar, y ya se me cierran, ¿sabes?, a los ojos. No sé si como hablo de algo, de cuento algo en el programa. Bueno, hoy le tenemos porque ha escogido para contarnos los peligros de nuestro mundo. También deciros que ese ser maravilloso que hay ahí al lado se llama Miguel Pedrero y es, entre otras cosas, el redactor de la revista de Año Cero y es colaborador hijo del programa de Miguel Espacio Blanco. Y como es una persona entrañable y maravillosa, le he puesto ahí para que si luego queréis haceros preguntas o lo que sea, pues que podéis también disfrutar de Miguel. De otro Miguel, por cierto. Hoy estamos de Arcángeles aquí, en el Valle Paloma, no ha venido con esos especies de exorcismos que hace ella con los arcángeles. Bueno, pues os dejo con los dos, aunque con Miguel de una manera especial, y gracias por venir, Miguel, un año más. Bueno, buenas tardes a todos. Dar las gracias a Sol, a toda la gente de Gruberta, Aldo, Paloma, por invitarme aquí. Yo no sé los años que vengo, ya tengo pocas cosas que contaros y yo no sé qué tiene este sitio. Hoy he venido con Miguel porque venía acongojado. O sea, me da un miedo venir a este sitio que me lo hago encima. Le he dicho a Miguel, por favor, Miguel, que es un ser adorable, compañero, uno de los mejores investigadores que conozco en este mundo. He dicho, ven conmigo. Primero me andaba jorobado de la voz, digo, si me quedo sin voz toda la charla, y sobre todo, de verdad, venía acongojado. Le voy a contar algunas de las cosas que tienen que ver con el mundo del misterio, pero yo antes pregunto, ¿no hay aquí fantasmas de hecho otra vez? Aquí en la sede estamos, sí. Más quisiéramos, las monjitas no sé si nos dejarían entrar, pero que sepamos, no nos han dicho nada. El cuadro de tienes ahí la monja. Aquí hay algo raro. No sé si será la y misterioso. ¿Vamos a poner más luces todavía? Sí, sí. Apaga más, a ver si aparece. Quítate eso, si es que en las salas. Fijaros que yo llevo conferencias dadas pues, en montones de lugares del mundo. Hubo un tiempo en que daba hasta en diferentes idiomas, vale. Nunca me ponen así, me ponen eso normal, ¿no? Pero siempre vengo aquí, ¿sabes? Te lo dije, me entra una risa que no vengo. Si pudiera decirle que no vengo, primero porque ya me parece aburrido lo que os he contado. Sí, vale. Luego vemos más, ¿vale? ¿Os vale? Sí, ¿os vale a vosotros los de las cámaras? Vale. Luego encendemos un poquito más. Pero bueno, peligros del mundo del misterio, gracias Aldo. Algún peligro que pueda aparecer, algún fantasma por ahí, alguna cosa a lo largo de la noche. El misterio es algo que consustancial a la vida, o debería de serlo, ¿no? Algo que nos acompaña. Y ayer decíamos en Murcia, en Mazarrón, que teníamos otra conferencia, y yo preguntaba, si no tenéis misterio en vuestra vida, estáis un poco a preguntaros a ver qué pasa en ella, ¿no? Es algo que va íntimamente ligado a lo que es la vida, que es un misterio, ¿no? Y se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? A veces con casualidades, a veces a través de los sueños, u otras veces a través de sustos. Yo he tenido desde muy pequeño, creo que os he contado historias, pero bueno, me perdonáis si os repito historias, ¿no? Desde pequeño he tenido la oportunidad de darme muchos sustos, de ver muchos peligros de este mundo del misterio y de encontrarme muchas veces con él. Recuerdo que, esta no sé si la conocéis, aunque solo se las conoce casi todas, porque cuántos años ya aquí contando ya, y como yo cuento mis propias historias, no leo cosas de libros, pues las historias se acaban. Al lado de mi casa vivía una familia que tenía una anciana, la abuela la llamábamos, que era una señora muy rara, yo tenía 6 o 7 años.
acababa de venir de América de vivir y siempre estaba en nuestra casa porque su familia no le daba de comer, no la cuidaba, no la atendía muy bien, ¿no? Y en mi casa mi madre y mis padres la trataban bien y que nosotros jugábamos como si fuera la abuela, ¿no? Y a vez en cuando se acercaba a nosotros, a mi hermana y a mí nos decía: cuando me muera me vais a ver, seguiré con vosotros, ¿no? No entendíamos lo que era eso, ¿no? Y además toda su ilusión era que nosotros, o mi tía que vivía con nosotros en otro piso de nuestra casa, se quedara con su vivienda, ¿no? Porque sus familiares la trataban muy mal y la vivienda estaba muy desatendida. Pasaron los años y la anciana murió, y por esas extrañas casualidades de la vida mi tía cambió un piso que tenía por esa casa de la anciana, ¿no? Y se pusieron a hacer obras en la casa. Y yo recuerdo que un día entré, había un salón, habían tirado el tabique, ese tabique era el que daba con la habitación de la abuela, y entré y miré y dije: hola. Y me dirigí a mi tía, ¿no? Y hablé con ella y dije: la abuela está ahí. La vi como veo a vosotros, ¿no? En un rinconcito de la sala, mirando lo que estaba sucediendo a su alrededor. Mi tía era una persona muy nerviosa y que enseguida se alteraba y no quise decir nada, ¿no? Pero entré varias veces a la casa y siempre estaba la anciana allí mirando con una percepción real, si la veías como veo a vosotros, ¿no? Y mirando muy contenta lo que había alrededor. Hasta un día me decidí y le dije a mi tía: ¿sabes a quién veo en la casa? Dice: no lo digas. Dice: sé que está la abuela con nosotros. Dice: el otro día estaba en la... Tú no conocías esta, ¿no? No. En la cocina, menos mal. Tenía el azúcar así, me di la vuelta y el azúcar había cambiado de sitio, ¿no? Y mi tía sabía que era la abuela. Le decía: abuela, está en casa si quiere, pero no se me aparezca porque me va a asustar. En la planta de arriba era donde estaban los dormitorios, y de repente me contaba mi tía que oían ruidos, ¿no? Muchos ruidos y mucho frío en la parte de abajo porque la abuela andaba por la casa de madrugada. Pasaron los meses, terminaron la obra, dejaron la casa toda súper bonita, ¿no? Hicieron una fiesta para invitarnos a nosotros y a la gente que vive en la casa, ¿no? Y fue la última vez que vi a la abuela. La abuela estaba sentada en ese rincón viendo todo con una cara de felicidad increíble, y de repente no la volvimos a ver. Supongo que su ilusión era que su casa estuviera bien cuidada, y llegó el momento hasta que terminaron esas obras, ¿no? Encuentros como esos yo he tenido afortunadamente muchos, y un pequeño apunte, ¿no? Cuando se dan de verdad, no tienes miedo de ese más allá. Es decir, no hay peligro. Vamos a hablar de los peligros esta noche, ¿no? Cuando realmente tienes un encuentro con esas otras entidades que habitan más allá, la cosa es tan fluida, tan normalita, que no sientes miedo. El miedo surge cuando lo tienes dentro de ti, ¿no? O cuando buscas extrañas cosas. El otro día uno de los invitados del programa decía que el más allá se manifiesta si tú le llamas, ¿no? Él tiene que pedir permiso para entrar, si no, no puede entrar en nuestras vidas, ¿no? Esa es la barrera que nos limita a ese contacto, y el otro es el miedo. Pero cuando te metes en el mundo de misterio, hay un montón de peligros que te pueden acechar, ¿no? El primero, y te dejo hablar un poquito, con el que hemos jugado todos, ¿no? Todos, es esa extraña cosa que llama la atención a los niños. Qué curioso que llame a la gente joven, ¿no? Que está tratando de descubrir algo nuevo, ¿no? Y un apunte que se me había olvidado, ¿no? Nos siguen llamando gente rara a los que venís a estos sitios. Somos un poco marginados, cada día menos, ¿no? Porque cada vez hay más gente que está metida en estos asuntos y a todo el mundo le pasan cosas, aunque no lo cuenten, ¿no? Pero hasta hace muy pocos años, ¿no? Los que estaban metidos en estos asuntos éramos gente muy zumbada, ¿no? Apuntar eso también. Entonces supongo que, como me pasaba a mí, nos ha pasado a todos que nos iniciamos en este mundo, hemos jugado con ciertas cosas como es la Ouija. Pero la Ouija es tremendamente peligrosa, y os cuenta Miguel algo y luego sigo contando yo. Ha venido para ayudarme, os decía. Bueno, muy buenas tardes o muy buenas noches. ¿Qué líos nos meten aquí? La Ouija, yo, a través de lo que le sucede a Miguel, soy el tipo menos perceptivo del mundo. Este tipo de temáticas me fascinan. Intento investigar. La palabra investigar es quizás un tanto exagerada, ¿no? Teniendo en cuenta los medios de los que disponemos y del escaso equipo, en mi caso yo solo. Y siempre me he esforzado por seguir casos de
o sucesos en diferentes ámbitos, pero soy el tipo menos perceptivo del mundo. Y cuando viajas con Miguel, que es una experiencia muy recomendable, primero te sientes muy seguro, porque se las sabe todas, y pase lo que pase, estés en la circunstancia que estés, sabes que vas a salir, que no va a haber ningún problema. Entonces eso a uno le da mucho descanso, ¿no? Pero Miguel, quizás en contra de lo que yo hago, muy obsesionado con grabar, fotografías, tal, él vive la experiencia, ¿no? Y a veces yo creo que es lo mejor. Me acuerdo de un Temazcal en México. Algo contaremos. Y no voy a contar la experiencia del Temazcal, pero no sabía qué hacer, no sabía si participar en el Temazcal, sacar fotos, y se me acercó a Miguel y dije, no, te hacer tonterías, porque si haces fotos no participas. Y si participas, olvídate de las fotos, ¿qué más da? No participé. La Ouija, hablaba Miguel de la Ouija. Todos hemos jugado a la Ouija. La Ouija es un gran enigma, porque en realidad no es nada. Es decir, es un tablero, unas letras, unos números, pero de algún modo las personas que se reúnen alrededor de la Ouija concentran algún tipo de energía y abren puertas. Desde mi punto de vista, puertas que pueden conectar con otro lado, pero también con nosotros mismos, ¿no? Y a veces eso es lo más peligroso. Pues voy a contar un par de casos que tuve la oportunidad de seguir. Año 1992, dos muchachos, como otros muchos, deciden comenzar a practicar el juego, entre comillas, de la Ouija, ¿no? Conectan con una serie de espíritus, supuestos espíritus, así se identificaban, el vaso a veces se movía, a veces no se movía, hasta que en un momento determinado entra un ser que dice que es un ser extraterrestre, una entidad de otros mundos, que ellos son una especie de elegidos que estaba esperando ese momento, y comienza una comunicación muy fluida. Esta entidad dice que es de nivel 4, en teoría en su planeta hay aproximadamente unos 10 niveles, él es de nivel 4, y estos chicos se enganchan a este juego de la Ouija porque este ser comienza a ofrecerles toda una serie de mensajes y sobre todo los hace sentir importantes. Incluso les comenta asuntos sobre su propia vida. Y en un momento determinado, cuando ya estaban enganchados, se reunían como 2-3 veces a la semana, y cada tarde en la que practicaban este juego le daban 4 o 5 horas, con lo cual dejaban de hacer otras muchas cosas. Entra otro ser que dice que es de nivel 9, casi nivel 10, y que ellos tienen una misión muy importante que realizar en este planeta. Y poco a poco los va convenciendo y les dice que lo primero que tienen que hacer para esa misión que deben realizar en nuestro mundo es viajar a su planeta, el planeta del que ellos son originarios, pero que no lo podrían hacer con su cuerpo físico, porque los ovnis, los objetos voladores no identificados en los que ellos viajan, son naves de energía, con lo cual un cuerpo físico ahí no puede entrar. Incluso César les explica que esa es la razón por la que los ovnis aparecen y desaparecen, se materializan y se desmaterializan. Por lo tanto, solamente podrían entrar en cuerpo astral. Entonces le preguntan, bueno, ¿cómo hacemos? Y sin nombrar en ninguna ocasión esa palabra tan fea que es suicidio, les explica que, bueno, deberían desprenderse de su carcasa física. Y una vez que reciban la instrucción necesaria en ese planeta energético espiritual, regresarán a la Tierra, reencarnarán a la Tierra en otra carcasa física para convertirse en una especie de líderes mundiales que lideren, para la redundancia, el cambio de conciencia mundial, ¿no? Y ellos, me comentaba uno de estos muchachos, estaban dispuestos a suicidarse, dispuestos, incluso con alegría, ¿no? Dejar su carcasa física a un lado. Pero en un momento determinado esta entidad, si es que era una entidad, porque pienso que quizás eran ellos mismos de algún modo, les empieza a hablar de cuestiones religiosas. Ninguno de los muchachos eran religiosos, aquí no les escapa. En un momento determinado les dije que uno de ellos era la reencarnación de Jesucristo y el otro de Juan Bautista, y a partir de ahí se empiezan a escamar, ¿no? Y en una de las sesiones en las que este supuesto ser ya no hablaba a través de la Ouija, sino que utilizaba el cuerpo de uno de ellos a través de la mediunidad, es la última experiencia que tienen, porque uno de estos chavales se pone un poco violento
y el otro amigo, el que hacía de medium, que supuestamente estaba poseído por esa entidad extraterrestre, intentó incluso agredirlo. Y este muchacho me explicaba, si no fuese porque esta entidad o lo que fuese introdujo este elemento religioso que no nos creíamos, ¿no? Uno era la reencarnación de Jesús y otro de Juan Bautista, con toda probabilidad nos hubiéramos quitado la vida, ¿no? Luego, si tenemos tiempo, os contaré muchos otros casos de este tipo. Ese es uno de los peligros del mundo, y lo contamos porque mucha gente se ha metido en esta historia. Supongo que vosotros habéis hecho alguna vez alguna ouija, ¿no? Habéis visto que cuidado tengo para poner los micrófonos, ¿eh? Y os cuento otra, que estábamos dando una conferencia no sé si esta la conoces, en Ponferrada. Y de repente los chicos de la universidad dijeron, queremos hacer una ouija para conectar con el más allá. Yo nunca, desde hace mucho tiempo, ¿no?, he querido meterme en este tipo de historias. Y estaba allí, ellos empezaron con el vasito y con la cosa, y empezó a moverse muy rápido, empezó a ser muy violento lo que allí ocurría, ¿no? Y en un momento determinado yo seguía hablando con los profesores y vinieron y dijeron, mira Miguel, está dando una especie de mensaje, ¿no? Y era muy curioso porque era un número, 9 cifras, y lo repetía, y llamar, decía. Nos dimos cuenta que aquel número era un prefijo de Zamora, eran las 2 de la mañana, y aquella ouija decía, llamar, es importante. Y creo que incluso daba un nombre, ¿no? Preguntar por Pedro, preguntar por Pedro. Entonces yo me armé de valor, llamé por teléfono, marqué ese número, ¿no? Era un número de teléfono, sonó al otro lado la llamada, y al cabo de un rato cogió una mujer el teléfono con voz cansada, ¿no? Le dije, señora, ¿está ahí, vive ahí Pedro? Sí, pero no son horas, nos echó una bronca, lógico, ¿no? Y yo volví a insistir, por favor, me gustaría hablar con Pedro, ¿no? Fue a buscarle ante la insistencia, ¿no? Y según contó después, tuvimos oportunidad de hablar mucho más con él, ¿no? Estaba, no sé si boca abajo o de lado, con un coágulo de sangre a punto de morirse. Fijaros qué curioso, aquello me llamó mucho la atención, lo hablé con Fernando Jiménez, que había tenido otra parecida, ¿no? Y con otros personajes, ¿no? Qué curioso que alguien que está a punto de entrar en ese túnel sea capaz de conectar a través de ese método tan rudimentario como es la ouija y salvar la vida gracias a ello, ¿no? Así que la única vez que yo he visto que la ouija ha servido para algo, porque creo que es uno de los instrumentos más peligrosos que hay para entrar en contacto con el más allá, o para jugar a esto del misterio. Carlos Castaneda decía que el misterio, y otros antropólogos, te lleva a la conciencia, y hay 4 enemigos del hombre de conciencia. El primero es el miedo, hablaremos ahora de algunas experiencias de miedo. El segundo es, él dice, la claridad o los conocimientos. Llega un momento en que te haces muy listo, sabes mucho. El tercero es el poder y el cuarto es la vejez. Si me permitís, a lo largo de hoy voy a contaros algunas experiencias que tienen que ver con todo esto. El miedo. Supongo que, bueno, todos lo habéis sentido, ¿no? A mí ha sido la sensación, lo he contado aquí y en otros sitios, que más me ha gustado vivir durante mucho tiempo en mi vida, ¿no? Desde hace unos años he clausurado esa sensación porque tengo un hijo y ya no me gusta meterme en los líos que me metía antes, ¿no? Pero yo creo que algo me quitó el miedo en mi vida, aparte de esos encuentros que tenía con lo misterioso desde muy pequeñito, ¿no? Desde pequeño debía ser un tipo muy travieso, y tengo un tío, falleció no hace mucho, que cogió un día y me encerró en un garaje absolutamente a oscuras. Me tuvo allí metido como 2 horas porque debía ser un trasto que no se le había roto aquel día, había roto alguna cosa, y no sabéis el miedo que se puede pasar ahí dentro, encerrado en un garaje sin luz, tú solo y sin posibilidad de salir. Yo allí me di cuenta de algo que hacen los guerreros, o la fórmula para, lo decía también Carlos Castaneda, con el miedo es enfrentarte a él, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Me enfrenté a esos miedos y ¿quieres un caramelito o una pastilla para la tos? ¿La tienes? Te la damos, espera, yo tengo. Espera, me salgo. Me estoy poniendo nerviosa de toser. Estamos en todo, ¿eh? Pues, como os digo, es enfrentarte a ese miedo, ¿no? Te lo quitas y de repente se va. Eso a mí me sirvió para meterme en muchas otras historias, ¿no? Por ejemplo, en la Gran Pirámide. Es otra de las experiencias que yo he vivido donde sentí un poquito ese atisbo de miedo, ¿no? Javier está ahora con su libro de esa sesión o de ese día que vivió en la Gran Pirámide. No ha habido muchos que yo sepa o que sepamos que han vivido esa experiencia, ¿no? Creo que os lo he apuntado así alguna otra vez.
pero fue absolutamente increíble, ¿no? Ayer contaba también en Mazarrón que en Egipto, como en muchos otros países, con dinero puedes llevarte hasta Tutankamón si quieres, o a el faraón Ramsés en la maleta, ¿no? En aquel tiempo, estoy hablando de hace mucho tiempo, podías pagar propina para ver si encuentro las pastillas. Escucha, aquí debe haber algo porque no he hecho más que salir. Ese te ha quitado. ¿Te lo he dicho? Tómate una. O sea, que me he venido corriendo porque me ha entrado lo del miedo. Se me ha quitado el tos y cuando he salido por esta puerta. Pues os decía, pagando propina te dejaban hacer algunas cosas, ¿no? Yo tenía la ilusión de poder entrar dentro de la Gran Pirámide. Cerraron a las 5:30 estaba allí. Me dijeron, cuando subas arriba apagamos la luz. No sé si habéis estado, hay una serie de túneles, una escalera grande, y cuando desembocas en la Cámara del Rey, cuando llegué arriba apagaron la luz, y a mí me entró el acongoje más increíble que yo he sentido en algunas ocasiones, ¿no? De repente el peso de esos 2 millones de bloques que estaban encima de ti, ¿no? Siempre que voy me pasa lo mismo, ¿no? Digo, si esto se cayera ahora, ¿no? Lleva 4.000 años y no creo que se vaya a caer el momento que nosotros estamos, ¿no? Pero la sensación es tan opresiva, ¿no? Y tan dura, y verdad, sientes un montón de cosas alrededor, que dije, salgo corriendo de aquí. Pero yo llevaba una linterna muy pequeñita, sin luz, dije, me voy a matar por las escaleras, mejor me quedo, ¿no? Dominé el miedo y empezó la experiencia. Una experiencia que ha sido de las más increíbles de mi vida. Hay un sarcófago en esa Cámara del Rey, me metí dentro del sarcófago y lo que sentí es que el sarcófago se adaptaba a mi cuerpo como si fuera un traje, y empecé un viaje. Un viaje que duró, pues entré como a las 6 o 6:30, empezaría todo aquello. A las 4 de la mañana, fijaros todo el tiempo que pasé, y que pasó como si fuera un suspiro. Salí porque encendieron una luz o vi atisbos de luz, bajé y estaba amaneciendo en el Cairo, ¿no? Era la primera llamada que hacían a la oración, ¿no? Y sentí que realmente algo había ocurrido en toda esa experiencia. Según algunas leyendas, ese sarcófago y esa pirámide la utilizaban para rejuvenecerse. De hecho, supongo que sabéis todos esa teoría de las pirámides, que si las haces a escala las cosas no se corrompen, las cuchillas se afilan, etcétera, etcétera, ¿no? Pues parece ser que algunos faraones, durante algún tiempo, algunas dinastías, iban allí, pasaban un tiempo dentro de la pirámide solos, y cuando salían rejuvenecidos. De allí iban a otro lugar, en Saqqara, al lado, y se enfrentaban a un toro. Y si el faraón era capaz de matar al toro, es que podía seguir siendo faraón durante mucho tiempo, ¿no? Supongo que eso pasaría, o me pasaría, dentro de la Gran Pirámide. Yo sentí como que mis células se habían rejuvenecido, algo había ocurrido, independientemente de ese miedo que había pasado en la primera experiencia, ¿no? De hecho, estoy deseando volver a realizar la experiencia otra vez, volver otra vez a ver si me dejan dormir ahí dentro, porque fue una de las cosas más increíbles que uno puede vivir. Me paro y preguntáis si queréis preguntar algo, si queréis. ¿Qué es eso de las cuchillas? Yo no sé. Hay libros por ahí que era El poder mágico de las pirámides, lo escribieron 2 catalanes, que si haces una pirámide a escala de la de Keops y a 1/3 de la altura de la altura, pones un tipo de receptáculo, puedes poner cuchillas y las cuchillas se autoafilan siempre. Si pones carne, la carne no se corrompe. Sirve para curar, sirve para incremento de vigor sexual, montones de cosas. Pirámides a escala de la Gran Pirámide tiene un poder regenerativo y misterioso que ha sido comprobado incluso por la ciencia. Pinchaba en internet, si lo utilizas, ya verás la cantidad de información que hay. Una preguntilla. Oye, con los años que llevas tu curiosidad en esto del misterio, ¿a qué conclusión? ¿Qué es para ti a lo mejor la realidad? ¿Qué consideras que es la realidad? Espérate un poquito hasta el final, tío. Ojo, casi. Te puedo contar lo que no es la realidad dentro de un poquito, si aguantáis, ¿vale? Isla de la Palma, esta sí os la he contado, ¿no? Uno de los momentos que yo más acongoje he pasado, porque me ha gustado mucho pasar miedo, ¿no? Y ya no había nada que me diera miedo, ¿no? De repente, yo siempre viajaba antes de Navidad, y en Navidad me iba con mis padres a Canarias a pasar la Navidad con ellos. Era Nochevieja. No sé si sabéis que hay una caldera que se llama la caldera de Taburiente, que es una de las más activas que hay en España, en Europa, que es un lugar, es parque nacional, con desniveles de 2.000 metros de altitud, ¿no?
Entonces yo dejé a toda mi familia, ya están acostumbrados a que estoy muy loco, tomé las uvas y me largué, no me gustaban las fiestas, y me marché a la caldera de Taburiente. Llevaba un cochecito que me habían prestado, le llamábamos la Vispa, que era lo más anticoche que uno puede, era de pedales, había que dar pedales para que anduviera, ¿no? Pero pude llegar hasta la cima esa, dejé el coche aparcado en un parking y me metí por los senderos que hay con una linterna. Senderos que no eran más anchos que esta mesa, un poquito más a veces, con desniveles, como os digo, de 2000 metros en muchos lugares, ¿no? Algunos dicen que la isla de La Palma es uno de esos lugares de Europa que hay sitios todavía donde no ha pisado el ser humano, para que os imaginéis lo puro que es el lugar todavía. Anduve como una hora, me introduje dentro de los caminos dentro del parque y me senté a meditar. Me senté y vi 2 luces por encima de la montaña y dije, leches, ya están aquí los ovnis estos, ¿no? Pero no, eran luces, no supe la verdad lo que era, ¿no? Estuve allí durante un rato y de repente estaba sentado meditando, escucho dentro de mí una voz que me dice, Miguel, levántate y corre. Y instantáneamente por el camino algo que corría y jadeaba, corría como una mala bestia. Y yo antes de que escuchara el ruido del correr ya me había puesto por delante a salir zumbando, ¿no? Y aquello venía detrás de mí a una velocidad, lo que yo sentía que era algo negro, grande, que iba no a 4 patas sino a 2 levantado, pero que corría como si fuera un cuadrúpedo levantado y con una fuerza negra que si me pillaba me machacaba. No podéis ni imaginaros el terror tan indescriptible que yo pude sentir aquel día. Además aquello corría mucho más que yo no podía, porque en ese paso que había hojas de pino y si lo pisabas mal te podías resbalar y caer, ¿no? Yo iba tratando de ir con cuidado pero a toda prisa y cada vez lo veía con el rabillo del ojo más cerca. Aquella cosa, había luna llena y se veía bastante bien, ¿no? Llegué al coche, le había dejado la ventana abierta porque no la podía levantar, me metí por la ventana y el coche no arrancaba. Imaginaros aquella cosa llegando, ¿no? Y de repente solté el freno a mano y tiró para abajo y arrancó, ¿no? Y sentí aquello que llegaba. Nunca supe lo que era aquel ser o aquella cosa que venía. Pero era tan grande como tú, que eres un tío grande, iba un poquito más agachadito, a 2 patas, a veces utilizaba las 4 y hacía un sonido jadeando que te ponía los pelos de punta. Miedo. El miedo es, como os digo, lo que posibilita que se abra la puerta al más allá o que no se abra. Si queréis preguntar, ¿quieres contar tú algo más de miedo? Sí, hay una cosa que últimamente hemos hablado en el programa, que es lo que más miedo puede dar a los seres humanos. Y os cuenta Miguel algunas experiencias y luego sigo yo. Que te ponga los micrófonos. Bueno, esto fue una serie de historias que me aterraron hasta a mí. Y eso que yo soy un gran defensor de que este tipo de temáticas que a todos nos fascinan no tienen nada de oscuro, o la parte oscura es la menos importante, ¿no? Yo creo que todo este tipo de fenómenos tienen una parte luminosa y esperanzadora que yo creo que es lo más importante, ¿no? La posibilidad de que exista vida después de la vida, la posibilidad de que estemos siendo visitados por inteligencias de otros mundos, la capacidad o la posibilidad de utilizar, de emplear toda una serie de capacidades mentales dormidas, ¿no? Es decir, yo creo que son fenómenos fascinantes, pero es cierto que aunque yo prefiero centrarme en esa parte, prefiero ofrecer esperanza, es cierto que hay una parte oscura. Antes de contar esas experiencias, sí me gustaría contar otro caso de Ouija, porque en el caso que os acabo de relatar anteriormente, desde luego no hay ninguna prueba que apunte a la existencia de algún tipo de estímulo externo que se apareciera en ese juego de la Ouija, ¿no? Quizás estos 2 chicos, estos 2 muchachos estaban conectando con su yo interno, con su inconsciente más profundo, o como lo queráis llamar, ¿no? En su momento me encontré con un caso en el que este punto está bastante claro. Y sin embargo, el protagonista, en este caso la protagonista, se encontraba absolutamente aterrada. Cuando tuve la oportunidad de entrevistarla, yo lo que hice fue tranquilizarla, aunque no quedó muy convencida. Esta es una enfermera de cierta edad, valenciana, que hace aproximadamente 13 años, con un grupo de compañeras, comenzó a practicar pues esto, el juego de la Ouija. Allí apareció un ser que se identificó como un extraterrestre y durante unos meses mantuvieron una comunicación. Ni vieron ovni, ni tuvieron ninguna experiencia extraordinaria. Bueno, aquello quedó como una anécdota, lo dejaron ahí. Y 13 años después,
hace nada se compra un iPad y de pronto descubre que hay una aplicación que te puedes descargar que es una aguja. Entonces el máster, lo que pues en las sesiones de aguja habituales es un vaso, ¿no? Es decir, el objeto que se mueve y toca las letras y los números, pues era el cursor, ¿no? Y estaba diseñado para que lo pudiera ser practicado por una sola persona, por un solo individuo, y ella se puso a practicar en su casa. Era una mujer viuda que estaba sola, vivía sola en casa, y se puso a practicar esto. Y la aguja empezó a moverse inmediatamente y apareció ese supuesto ser extraterrestre con el que habían conectado 13 años antes, ¿no? A partir de ahí bien, ¿no? Empezó a engancharse, como suele suceder en este tipo de cuestiones, era llegar a casa y a ponerse a practicar la ouija, ¿no? En un momento determinado hubo un cambio y esa entidad, supuesta entidad que se comunicaba con ella, le dijo que no, que la había engañado, que no era ese extraterrestre que ella pensaba, que simplemente había tomado su personalidad, digamos, pero que era una persona que vivía con un gran poder mental y que la tenía absolutamente controlada. Incluso le llegó a decir que esto lo hacía con muchas mujeres mayores y aburridas como ella. Llegó a insultarla. Ella estaba aterrada porque decía que sabía todo lo que hacía las 24 horas del día. Es decir, yo me ponía la ouija y sabía con quién había hablado, qué había comprado para comer, con quién me había cabreado. Decía, pero es que además sabía mis pensamientos más íntimos. Y luego me dice, y además es que se expresaba como lo hago yo misma. Y entonces dice, es más, en un momento que quise cortar la comunicación, llegó a darme mi dirección y a decir, como dejes de conectar conmigo, voy a visitarte a tu casa y ya verás, te voy a matar. Y la mujer estaba absolutamente aterrada, ¿no? Obviamente, todo parece indicar que era ella misma, ¿no?, la que estaba conectando con su parte más oscura, ¿no? Sería muy largo de relatar, ¿no?, pero incluso los insultos o las frases soeces o las frases más hirientes hacia ella, en realidad era lo que ella sentía de sí misma en su yo más profundo, en su inconsciente. Al final medio la convencí de que era ella misma y que se dejara de tonterías, que esto tenía muy fácil solución, es decir, quitarse la aplicación del iPad o no volver a jugar con eso y la cosa iría bien. Pero también me he encontrado con otros casos en los que antes os he contado la primera experiencia de los muchachos que se suicidan, en los que las personas sí se suicidan, ¿no? Me estoy acordando de un caso de una vidente muy conocida de una ciudad gallega que comenzó a recibir, en este caso por psicografía, una serie de mensajes, ¿no? El primer mensaje que recibió ponía muero por amor, y por psicografía también recibió una cara, un rostro, ¿no? Tiempo después conoció a una persona que la fue a consultar porque su marido se había suicidado, y cuando le enseñó la foto resulta que ella había dibujado el rostro del marido, ¿no? Y a partir de ahí empezó a obsesionarse por el tema de la psicografía, e incluso comenzó también a hacer ouijas, ¿no? Hasta el punto de que perdió contacto con la realidad. Acabó separándose de su marido. El marido al final consiguió quitarle la custodia de los hijos porque no estaba en condiciones mentales de atenderlos. Ella se aisló completamente, simplemente su vida se basaba en torno a eso, hasta que en el año 2006 acabó suicidándose, se tiró por una ventana y falleció, probablemente debido en gran medida a esas obsesiones por conectar con ese otro lado. Por eso yo siempre digo que sea lo que sea la experiencia que viváis, y a veces no se busca, en el caso de la ouija sí, pero hay otros casos que lo sabe que no se busca, que de pronto el fenómeno sucede, y Sol también sabe mucho de esto. Yo siempre digo que la gente se lo tome como una experiencia de la que aprender algo, pero siempre digo lo mismo: seguid con vuestro trabajo, que eso no interfiera en vuestra vida familiar, y sobre todo mantened el contacto con vuestra gente y que os mantengan con los pies en la tierra. Vale, ¿cómo me enrollo? Vale. Estos son este tipo de experiencias en los que la persona no lo busca.
no lo busca, y son absolutamente terribles. A mí pocas cosas en este mundo de lo extraño, del misterio, es un nombre que no me gusta, el misterio. ¿Qué es el misterio? Todo el misterio, ¿no? El mundo del misterio, no sé qué es. Bueno, pues son las únicas experiencias que a mí en realidad me causaron mucho miedo, ¿no? No porque yo viviera nada, sino porque me pasé semanas y semanas, por culpa de este hombre que está aquí, entrevistando a personas que habían sufrido este tipo de experiencias que os voy a relatar. Yo vivo solo. Y a mí pocas cosas que, ya digo, que me den miedo, pero ostras, después de escuchar todos estos relatos, tener cara a cara a los protagonistas, uno está solo en su casa, de noche, de madrugada, y debo reconocer que sentía cierto miedo. Incluso recuerdo una noche, no me da vergüenza contarlo, que se abrió de golpe la puerta de mi habitación, porque, bueno, pues por una corriente, ¿no? Imagino, y pegué un salto que casi pegó con la cabeza en el techo, ¿no? Y me costaba dormir, incluso llegué a dormir días con la luz de la mesilla encendida, ¿no? ¿Qué casos son? Bueno, os podría contar varios, pero uno de ellos me llegó a través de un buen amigo, un investigador gallego, Marcelino Requejo, ¿no? Una mujer absolutamente desesperada, que había acudido a todo tipo de psiquiatras, psicólogos, médicos, le habían hecho todo tipo de pruebas físicas, psicológicas, exámenes médicos, análisis, cosas de todo tipo. Hasta incluso el propio psiquiatra, uno de los psiquiatras, le dijo: vaya usted a un sacerdote. Y ni siquiera el sacerdote supo solucionar su problema. Todo esto comenzó en el año, creo recordar que era el año 2003, cuando comenzó a escuchar unos pasos por el pasillo, ¿no? Ella en ese momento vivía con su madre y con su hija. Estaba divorciada y ella dormía sola en una habitación, ¿no? En un pueblo de Lugo, de la provincia de Lugo. Lo que ocurre es que esos sonidos extraños en el pasillo se tornaron en una presencia bien clara. Ella comentaba que un determinado día se abrió la puerta de su habitación y contempló a un personaje, pero no tipo vaporoso, como un fantasma, sino de carne y hueso. Era un hombre muy alto, como de unos 2 metros, ataviado totalmente de negro, con una capa también negra que le llegaba hasta el suelo y un rostro cadavérico, blanco, ¿no? Este ser se acerca hacia ella y le dice que en el momento que, siempre que ve a este ser, dice que le pasaba cada 2, 3, 4 meses, se quedaba paralizada, no podía hacer nada, pero juraba y perjuraba que no estaba dormida, que era meterse en la cama, y era cuando pasaba esto, no podía articular palabra, no podía hacer nada. Y las primeras veces a lo que se dedicaba este, entre comillas, hombre, es a retirarle las sábanas y a pasarle sus manos, sus frías manos, por la tierra. Lo que pasa es que la cosa fue a más. Y en un día determinado, este hombre se le echó encima, ¿no? Y ella sintió, o se sintió en cierto modo, o no en cierto modo, violada. No hubo penetración, no sintió penetración ni nada de eso, ¿no? Pero sí se sintió abusada sexualmente, porque decía que eso, sea lo que sea, se movía encima de ella como queriendo mantener sexo o algún tipo de contacto sexual, ¿no? Como digo, cuando yo la entrevisté llevaba 4 meses de baja. 4 meses de baja. En un día determinado, su propia hija contempló a este ser. Ella no había comentado nada, absolutamente nada, ¿no? Y un día la hija gritó, ella entró en su habitación y le relata que había visto un tipo grande, vestido de negro, la descripción del ser que veía ella. Uno de los días, la última vez que le sucedió, cuando yo la entrevisté, que eso fue lo que la animó a llamarme, ponerse en contacto con gente que le pudiera ayudar, este ser no solamente le retiró las sábanas, sino que la agarró de los pies y la tiró de la cama, la llevaba hacia la ventana. Ella creía que le iba a tirar por la ventana. Entonces cuenta que en ese momento apareció una mujer vestida de blanco que iba con una niña también de blanco agarrada de la mano, y que fue esta mujer vestida de blanco la que agarró a este ser oscuro y se lo llevó. Fijaros qué curioso, al día siguiente su hija, que en ese momento ya no vivía con ella en esa casa, estaba aquí en Madrid compartiendo piso con unas amigas porque se estaba estudiando primero de carrera, la llamó por teléfono y asustadísima le dice: mamá, esta noche he visto en la ventana de mi habitación una mujer vestida de blanco con una niña también de blanco que llevaba de la mano. Bueno, cuando yo recopilo este caso, bueno, lo dejo ahí, no pasa nada. Pero es que 2 años después comienzo a recibir por diferentes vías, sobre todo a través del programa de Espacio en Blanco,
relatos de mujeres que describen la misma experiencia y al mismo ser. Exactamente igual, la descripción es la misma y sufrían pues las mismas calamidades de este ser. Incluso recuerdo dos de estas mujeres que me contaron algo tremendamente similar, y es que en un momento determinado, en presencia de este ser, sintieron como si les absorbiera su alma, su espíritu, o como lo queramos llamar. Y después de esa experiencia, al día siguiente, comenzaron a sentirse muy cansadas. Una de ellas, recuerdo que se le hinchó el brazo derecho, el que estaba más cercano a este ser, no le dio mucha importancia, pero es que al día siguiente comenzaron a salirle una serie de granos hasta la axila. Fue al médico y era un herpes. Era un herpes porque prácticamente no tenía defensas. Y durante un mes y pico pues no pudo salir de casa y tuvo que someterse a un tratamiento muy duro. Pues me encontré a otros dos casos exactamente iguales, ¿no? Que después de la presencia de este ser de negro se quedaron prácticamente sin defensas, y recuerdo el caso de una muchacha que estuvo a punto de fallecer. Esto sí que da miedo, ¿eh? ¿Os ha pasado alguna vez que habéis tenido esa visita, algún sueño, algún tipo de experiencia de estos seres? Yo no quiero ser pesado, pero a mí me visitó una vez el encapuchado famoso. ¿Cómo era el encapuchado? Es que previamente mi madre con su hermana habían hecho, no sé si Ouija, porque yo luego ya me había ido creciendo, yo tenía 12 o 11 años en aquel entonces. Pues yo recuerdo cuando era pequeñito que las dos pusieron la mano sobre una mesa en el salón de casa, y luego la mesa, yo recuerdo que había una chica también que había en casa, se desplazaba. Entonces cada uno quería racionalizarlo como pensara. O sea, luego con el tiempo mi tía, por ejemplo, lo ha negado la experiencia. Y entonces yo, pasado un tiempo, porque más o menos lo ubico cronológicamente, estaba yo un día solo en casa, que desde pequeñito está mucho tiempo solo, y tendría 12, 11 años o así más o menos, y entonces llaman a la puerta. Estaba viendo yo un ciclo que había entonces que eran películas de terror, que siempre me gusta mucho. Y entonces llaman a la puerta, que había una aldaba de esas de la que golpea, una sí. tal. Y entonces pues yo pregunto quién es, la noche estaba yo solo y no contestan. Miro por la mirilla, que había una mirilla en la puerta, y era pues, el encapuchado. Hay muchos sitios que también se aparece la gente. No le ves el rostro, o sea, no tenía rostro. Entonces las puertas, que eran dos hojas de madera, a medida que golpeaba, se abombaban hacia adentro. Tú lo que percibes cuando tienes una experiencia de ese tipo es que es diferente a todo lo que has vivido. Hay una energía diferente. Entonces, yo sabía, inconscientemente, así cuando tú has dicho que empezaste a correr y tal, que la puerta era un poco el simbólico de que era la frontera entre, si yo abría, podía haber un problema. Entonces, yo decía, no voy a abrir tal, no sé qué. Y luego ya cuando cesaran los golpes, se desplazaba, en aquel entonces había una puerta de reja, no era opaca como la que tienen ahora mis padres, y se desplazaba flotando. Eso ha sido un tipo de leyenda que se ha dado mucho en... Bueno, en mi caso no es leyenda. No, te digo, surgía esa historia... No ni aparentar nada, ni demostrar nada. Sí, un arquetipo en Valladolid, en Valencia, en muchos otros lugares. Parte de las experiencias que ha contado Miguel y lo que hemos recogido de esas visitas pueden ser problemas mentales, todo lo que queráis, ¿no? Pero es lo que llama José Luis Cardero y algunos antropólogos lo luminoso, con N. Hay unas entidades más allá que quieren de alguna manera entrar en contacto con nosotros, que solamente entran si les das permiso, o a veces se cuelan a través de los sueños, que pueden ser así de peligrosas o de horror, te pueden dar bastante miedo, ¿no? Yo no sé si antes o después de que Miguel comenzara, o que comenzáramos toda esa investigación, es casi la última historia de miedo que os cuento y pasamos a otras cosas. Un día por la noche estaba en casa, estaba dormido ya, 2 de la mañana, y de repente sentí que abrían la puerta de mi habitación y que venía un ser gigante, tremendo, de grande, de poderoso, negro, a hacerme daño a mí y a mi familia. Entonces yo me levanté, en vez de quedarme paralizado, me levanté a ver qué era aquello, a enfrentarlo, ¿no? Sobre todo porque no quería que hicieran nada, ¿no? Y la expresión que yo puedo, o la descripción es algo negro, muy fuerte, muy poderoso, que a lo mejor estaba dentro de mí y en ese momento se manifestó en los sueños, ¿no? O a lo mejor era ese ser o esos seres que existen en ese otro lado de la realidad, de la cual al final hablaremos, que de vez en cuando entran en contacto con los seres humanos, vete a saber para qué. Trataremos de sacar conclusiones. Última experiencia con el miedo, la del diablo, que supongo que todos la conocéis, en Haití, que no os voy a volver a contar, no sé qué queráis que la cuente.
Pues fíjate que yo me pregunto, ¿interesarán las cosas que cuento? ¿De verdad quieres que la cuente? Sí. ¿Quieres un poquito de agua? Haití. Bueno, veníamos de... A ver si la cuento hoy también. Veníamos del Amazonas y algunos otros lugares con un equipo de televisión grabando un documental para televisión, y en Haití teníamos un contacto que era el cónsul español de la embajada española en Puerto Príncipe, en Haití, que le encargara, un amigo, y le habíamos encargado que nos buscara sitios donde hicieran rituales de vudú. Llegamos por la mañana, fuimos a su casa y él empezó a hacer una serie de llamadas y localizó al segundo ungam o brujo más importante de Haití, que era un tipo que hacía tanto magia de la mano derecha como de la mano izquierda, es decir, magia blanca y magia negra, ¿no? Y me lo puso al teléfono. Le dieron el encargo a él, que para un haitiano debió ser el mayor honor del mundo, de que acompañara a los españoles a buscar lugares donde hicieran rituales de vudú, y me empezó a decir cosas por teléfono, ¿no? Dijo algunas cosas que acertó, lo que había pasado en el futuro, en el pasado, algunas cosas, y fue, qué curioso, ¿no? Y quedamos con él para el día siguiente. Íbamos como 5 personas del equipo, 6 conmigo, y yo dejé libre a la gente del equipo que descansara porque veníamos muy machacados del Amazonas, porque además por la tarde teníamos una entrevista con el nuevo presidente de Haití, que lo acaban de nombrar, y yo me fui solo con este tipo. Yo esperaba encontrarme, siempre lo cuento, ¿no? Pues cuando te dicen que es un sacerdote, pues tipo sacerdote, ¿no? Y sin embargo apareció un tipo lleno de cadenas de oro, le faltaba solamente el diente de oro mellado, una camisa de flores, o sea, lo más, las antípodas de lo que puedes creer que es un tipo espiritual, ¿no? Golfo, sinvergüenza, pesetero y más cosas que no puedo decir porque están grabando. Y dije, bueno, si eres el más brujo de todos, vamos. Y se montó conmigo en el coche y empezamos a buscar fort. Los forts son las iglesias del vudú, ¿no? Que no tiene nada que ver con la magia negra que nos han enseñado, sino que es una religión. Y de vez en cuando íbamos en el coche me miraba, me decía, Miguel, ¿quieres ver un diablo? Y yo decía, tío, no me vaciles. Y al cabo del rato me decía, ¿quieres ver una diablesa con 3 pechos? Aquello ya parecía más interesante, ¿no? Por lo menos por lo singular que era, ¿no? Pues decía, Gelin, vamos a buscar esto, ¿no? En un momento determinado compramos una botella de ron y algunas velas que tuvo que pagar él. Pensé que era una estrategia para sacarme dinero a mí, pero yo no llevaba gurdas, la moneda haitiana, y me dijo, esto es lo que... Bueno, en principio me dijo, guárdalo. Llegamos a una casa y me dijo, esta es la casa de un primo mío, y me dijo, aquí es donde vas a ver al diablo. Y dije, bueno, ya que estamos aquí, había quedado con él a las 7 de la mañana, eran como a las 12, a la 1, fijaros, habían pasado un montón de horas, un calor tremendo, yo venía hecho polvo, estaba muy cansado y no quería que me molestaran mucho con ese tipo de historias, ¿no? Pero entramos en el lugar y había una sala que estaba, una puerta que estaba cerrada, tuvimos que esperar y salió una pareja al cabo del rato, ¿no? Una pareja de color, gente de color, y yo me fijé en la cara de la mujer, y la mujer venía con una cara como si realmente hubiera visto al diablo, ¿no? Me llamó la atención, entramos ya en la sala y era una sala bastante grande, pintada de negro y rojo, los colores del vudú, y en el centro había una especie de caja, yo le llamo la caja de zapatos, una caja que podía tener 2 metros de larga por 1 metro y algo de abertura, y de alto 1,50 metros, así, todo tapado con una tela, creo recordar que era roja. Entonces Gelin, mientras hablaba con su primo, me dijo, aquí es donde vas a ver al diablo. Y yo dije, ¿puedo inspeccionar la caja? Me dijeron, sin problema. Levanté la cortina, me metí dentro, estuve tocando que no hubiera dobles fondos, ni puertas, ni nada. Y recuerdo que había calaveras, había cuchillos, había manchas rojas que luego me dijeron que eran de sangre, cartas del tarot y alguna que otra cosa así, ¿no? Cerraron, taparon y éramos 3 negritos por aquí, estaba yo y otro negrito más. 4 negritos y yo. Y el que llevaba la voz cantante, que era uno de los primos de Gelin, empezó con una carraca a invocar en creol una letanía. Estaba invocando al diablo, ¿no? Y en un momento determinado la caja aquella empezó a dar saltos, que aquello a mí sí me asustó, y dijeron, ya está ahí el diablo. Y empezó una voz dentro a sonar, una voz que... ¿Estáis interesados, Una voz así gangosa, que le patinaba así la R, hablaba. Y yo pensé enseguida que era un truco. Digo, hay una manguera que yo no he controlado y hay alguien fuera que está hablando, como un efecto que hacemos en la radio, ¿no? En un momento determinado había varias voces dentro de la caja que se peleaban y decían, ahora hay varios diablos, me decían desde fuera, ¿no? No veíamos nada de lo que había dentro, ¿no?
Y el primo de Belén, con un cuchillo, un machete, clavaba en la mesa, en la caja aquella, y aquello se paraba, ¿no? La ceremonia prosiguió y de repente esa supuesta voz, ese diablo que había dentro, hablaba con los negritos y pasaba absolutamente de mí, ¿no? Pero de repente en un momento hablaba en creol, de vez en cuando utilizaba el francés, pero sobre todo en creol, ¿no? Y en un momento determinado se fijó y dijo: ¿quién es ese blanco que hay ahí? Entonces le dijeron quién era. Yo tengo un cargo, hay una especie, cuando te inicias en las religiones afrocaribeñas, yo se iniciado en ellas, vas subiendo como si fuera el ejército, ¿no? Y dijeron: pues el recluta blanco que ha venido a verte. No soy recluta, tengo un poquito más de cargo, pero bueno. Y entonces de repente parece que le llamé la atención y empezó a hablar conmigo en francés. Me dijo: mi hijito, ¿qué tal estás? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te ha ido la vida? Y luego ella dijo: ¿quieres hacer daño a alguien? ¿Quieres que matemos a tu mujer? No estaba casado. ¿Quieres que hacer alguna picia, no? Y decía: no quiero nada, ¿no? De repente se olvidaba de mí y seguía hablando con los demás, ¿no? Pero la voz que salía de ahí era terrorífica, pero la forma de hablarte era muy cariñosa, ¿no? Era como si un abuelo hablara al nieto, ¿no? Entonces, en un momento determinado, volvió a hablar conmigo en castellano. Nadie hablaba castellano y me dijo: va a pasarte esto. Me profetizó una serie de cosas. Entonces llegó el momento en que lo que habíamos comprado, el ron y las velas, me dijo que es la ofrenda que traes al diablo, ¿no? Y dice: mételo con cuidado por debajo de la cajita esa. Dice: pero cuando sientas que tiran de ella, suéltalo, porque el diablo es muy violento y te puede sacar la mano, ¿no? Quitar la mano. A mí me parece una exageración, pero evidentemente metí la botella y había algo con mucha violencia que tiraba de ello, ¿no? Igual pasó con el resto de las velas. Entonces siguieron preguntándome quién quería, insistían si quería matar a alguien, tal. Le dije: no, solamente quiero verte. E insistí varias veces, ¿no? Y me decían: no puedes verle porque va a venir con el olor del infierno, huele muy mal y da mucho miedo. Y dije: quiero verle. Insistí tanto que pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja, y en un momento determinado abrieron. Y del fondo de la caja aparecía un tipo caminando como si fuera enano, 1,20 m de estatura, blanco, no era negro sino era blanco, con una perilla así larga, la piel muy blanca, ropa muy gastada y los ojos inyectados así en sangre amarillos. Y se acercó caminando así tambaleándose, levantó la mano para tocarme y yo quise hacer lo mismo, pero me dieron un golpe, ¿no? Y le estuve mirando durante varios minutos como veo a vosotros, ¿no? Si teníais que ver eso, imaginaros la sensación de estar delante de ese ser, ¿no? Cerraron aquella puerta, terminaron toda aquella parafernalia, dijeron adiós, y en el momento que dijeron adiós levantaron la cortina y no había nada. No estaba ni ese ser, ni la botella de ron, ni nada de lo que habíamos llevado. Entonces yo le dije a Kelly, me impresionó tanto aquello, ¿no? Que le dije: quiero grabar esto, ¿no? Me habían ofrecido grabar rituales en los que hacían sacrificios con niños, y en aquel tiempo desaparecían muchos niños en Navidad, sobre todo en Semana Santa en Haití, y sabían que eran para pactar con el diablo, ¿no? Y me dijeron: por 10.000 pesetas, 60 euros, fijaros, podemos conseguirte un niño y ves cómo lo hacemos, ¿no? Evidentemente yo me negué a ello, ¿no? Pero yo les ofrecí 500.000 pesetas, 3.000 euros, que para ellos, por ese cambio que os he dicho de dinero, era como solucionarles la vida a 2 o 3 generaciones, ¿no? Y Guelén y su primo le apareció el signo del dólar en los ojos, como los dibujos animados, pero dijeron: tenemos que hablar con el diablo a ver si se deja grabar, ¿no? Por la tarde me dijeron, cuando me volví a encontrar con ellos, que el diablo no se quería dejar grabar, y no pude grabar en aquella ocasión, ¿no? He vuelto a ti en 6 ocasiones detrás de esa historia, de ese misterio, ¿no? Hemos vuelto a encontrarnos fraudes, tal, pero nunca he vuelto a conectar con esa experiencia que viví, ¿no? Pero sin embargo sé que es auténtica y que si ya me encontré con algo tremendamente inusual, extraño, del más allá, porque en uno de los viajes, no sé si fue 6 o 7 años después, se cumplió todo lo que el diablo me había profetizado. Me dijo que iba a perder una empresa que tenía, que iba a perder la casa, que me iba a abandonar la novia y que iba a enfermar una grave enfermedad de los pulmones, que iban a estar a punto de llevarme al otro lado. Y así ocurrió. Y ocurrió curiosamente volviendo a Haití. Regresaba de Haití en Navidad, fui a Canarias, como os contaba, con mis padres, y el día Nochevieja volví a Madrid y dije: llevarme a un hospital que me estoy muriendo. Los médicos nunca supieron lo que había sido. Al principio pensaban que era tuberculosis, después sida, después cáncer, después al final dijeron neumonía típica. Y uno de los médicos que nos escuchaba dice: tío, has estado por ahí con esa gente que tú hablas, extraterrestres, si tienes algo en el pulmón que te está matando, pero no sabemos lo que es. Y entonces yo me reía y luego le conté, dije: igual ha sido el diablo, ¿no?
Es una de las experiencias que no me dio miedo cuando lo estaba viviendo, pero me dio un miedo tremendo tiempo después cuando lo pensaba. Y me paro y preguntáis si queréis. ¿Te duele la cabeza? ¿Estás meditando ahí? ¿El alma te duele? Bueno. El diablo, perdona, cuando se te aparecía supuestamente y tal, ¿crees que buscaba algo de ti? O sea, como camelarte de alguna manera. No. Sí, hay muchas explicaciones antropológicas detrás de esa figura del diablo. Haití es el primer país del mundo negro que se independizó del dominio blanco. Entonces es el único país del mundo que está consagrado al diablo. Pero hay una razón. Ellos dijeron, ¿quién es el enemigo del blanco que nos ha estado machacando siempre? El diablo. Porque todos los que estaban allí eran cristianos, católicos, ¿no? Entonces se aliaron con él porque era el enemigo del blanco. Si ese es el diablo, era tan ingenuo, a pesar de la pinta que tenía imponente, ¿no? A mí no me daba miedo. O sea, no era un ser que quisiera seducirme, matar a alguien con ello, etcétera, ¿sabes? No. Pero en ese caso concreto, ¿tú crees que no era fraude? Yo pongo la mano en el fuego de que no era fraude. Absolutamente convencido de que no era fraude. Por eso que te he dicho. Porque nadie conocía en mi vida y dijo tan claramente cosas que me iban a ocurrir, y porque si hubiera sido un fraude lo hubieran grabado. 500.000 pesetas en Haití en aquel tiempo eran como 3 veces te solucionaba la vida, 3 generaciones. Lo hubieran... Tiempo después, como en el Carballal, descubrimos otro fraude que hacían con una parafernalia parecida, pero ahí nos dimos cuenta enseguida, ¿sabes? Fue curioso además porque los 2 primos de Guelén, que eran 2 que habían pactado con ese diablo, habían pactado 7 años de beneficio del diablo a cambio de su alma. En uno de los viajes, Guelén nunca quería que volviera a ver a los primos, pero me comentó que habían muerto los 2 primos en 2 accidentes de tráfico el mismo día en diferentes lugares, y lo pude corroborar en la prensa. El diablo me dijo, se ha llevado el alma de mis primos. Pero conmigo no pacté con él, que algunos dicen se pacta con él para estar tan joven, no sé dónde ve la juventud. Seguimos estando ahí. ¿Alguna otra pregunta que queráis? Y nos vamos a otros lugares. Sí. Pero dices que tú estás más o menos metido en el tema de religiones afroamericanas, ¿no? Sí, iniciado. Iniciado en este asunto. ¿Y ese asunto conlleva también la adoración al diablo o es todo otra cosa? No. Pero los rituales afrocaribeños todos parten de un tronco común, aunque hayan sido diferentes las etnias que lo han llevado, ¿no? La santería, el palo mayombe y la regla de Ifá es como entrar, es una misma religión, digamos, un mismo cuerpo de creencias, con algunas variantes en cuanto a nombres, pero se cree más o menos en lo mismo. El vudú es muy parecido a lo que puede ser la santería, con algunos matices del diablo, porque es en Haití, y donde contactas con un ser que dicen que es el diablo. Pero digo, si será el diablo, hay algunos que se presentan como ángeles que son mucho peores que él, ¿no? Y cuando ya se practica cuestiones de sangre como esos rituales, ya no tiene nada que ver con el vudú, es otra cosa, es magia negra. Pero el vudú, yo he estado en multitud de ceremonias y es una fiesta, un cántico a la vida, donde hay una serie de seres que bajan con los que te comunicas, que bueno, podían parecerse a nuestros santos, de hecho Yemayá, etcétera, etcétera. Y cuando te inicias en un tronco de ellos, te sirve esa iniciación, o tu cargo sirve para, bueno, cuando estás en el palo mayombe, cuando estás en la santería, o cuando estás en la umbanda, en el candomblé en Brasil. Dicen, saben de qué va. Y yo me inicié para investigar, no porque quisiera iniciarme, sino quería saber lo que había ahí detrás, y ahí están las energías más increíbles y peligrosas que he sentido que existen en este mundo. O sea que cuidado con ello. ¿Una otra pregunta que queréis? Hablando de otra cosa, el número pi, ¿dónde viene reflejado? En las pirámides de Egipto, y si es así, ¿de dónde viene realmente la medida esa? Si me permite, lo dejamos para otro momento, porque yo no tengo ni idea. En matemáticas suspendía. No suspendía, siempre he probado. Pero que yo sepa, están algunas pirámides, no tanto en la pirámide de Egipto, en la de Keops, que hay otra serie de pirámides. Pero bueno, es el principio de la matemática que descubrieron en Egipto y algunos sabios griegos después. ¿Y de dónde viene exactamente? Porque eso es una medida muy cósmica y muy... Y es la curiosidad. Yo más o menos tengo idea, pero me gustaría saber la suya. Pues no te voy a contestar, discúlpame. Primero porque no tengo... disculparme, porque no tengo contestación para eso. No tienes idea de eso. No tengo contestación para eso.
Yo quisiera saber, cuando abres la otra realidad que estabas hablando, lo pueden entrar, depende, ¿qué diferencia hay, o sea, qué puertas se abre para que vengan o un tipo de seres de luz o del otro? Depende de ti, tu vibración, única y exclusivamente. Iba ahora a entrar en eso. Una vez que vences el miedo con todas estas experiencias que os he contado, según decía Carlos Castaneda, de repente te conviertes en alguien que tiene mucho conocimiento y sabe lo que es el número pi. Yo antes lo sabía, ahora paso de ello. Y daba conferencias y sabía mucho y daba mucha teoría, no sirve de nada. Te llena tanto la mente eso que te hace perderte la capacidad de ver la realidad. Es el segundo peligro del hombre de conciencia, los conocimientos o la claridad mental. El tercero, que también ocurre, y llegamos ahora a lo de entrar por ahí, es que de repente descubres que tienes poderes, la capacidad de predecir el futuro o de saber lo que la gente piensa. Para mí durante un tiempo era súper fácil, ¿no? Ver lo que está pensando la gente, cómo se siente, súper fácil. Y eso lo aprovecha determinada gente que o bien nace con ello o bien lo desarrolla, y cuando lo aprovechas te quedas ahí enganchado, con lo cual ya no sigues adelante. Si renuncias a los poderes, de repente alcanzas un poco la claridad de la conciencia, ¿no? Y te enfrentas con el último poder, el último peligro del hombre de conciencia, que es la vejez. A mí todavía no me ha llegado, con lo cual no hablo de ello. Pero de repente esa conciencia te hace darte cuenta, y vamos a lo de la realidad que tú decías, de que esto que vemos no es tan real como nos han hecho o nos han contado. Hay estudios, ayer lo contábamos también en Mazarrón, ¿no? Yo lo estoy tratando de ver con mi hijo, ¿no? Que hasta los 7 años los niños son capaces de estar en este mundo y en el otro, en los dos. La educación que les damos hace que prime una parte de nuestro cerebro y la racionalidad, y de repente todo eso se va quedando atrás. Tienes que volver a trabajar mucho para poder llegar a conseguir entrar en ello, ¿no? Y hay varios métodos. La meditación, las plantas de poder, si queréis os cuento experiencias con plantas de poder que te sitúan en ese umbral. En nuestra propia cultura tenemos otra, que es los rezos. Rezar es una forma de llegar a ese nivel de conciencia, o si no, tarde o temprano todos nos vamos a ver delante de ellos. ¿Sabéis cuándo? Cuando estemos a punto de morir, con las experiencias cercanas a la muerte. Que es el momento en el que te sitúas en esa barrera entre este mundo y el otro. Si no quieres llegar antes, vamos a llegar todos en ese momento. Y me paro y preguntáis, ¿quieres contar tú algo de miedo? No, todavía no, espera. Cuando se ha referido a la pirámide, ¿ha notado un cambio después de esa experiencia en una vibración más alta? ¿En mi vida? Sí. ¿Te digo la verdad? Sí. No. Si fuera un místico te diría, me transformó la vida. No. Porque eso dijo Javier Sierra, que le transformó la vida. Sí. Y que bueno, por eso se dedica a lo que está haciendo. Me parece muy bien. En mi caso he vivido, fue una experiencia increíble, ¿sabes? Absolutamente increíble, que agradezco en ese momento, ¿no? Pero no me cambió la vida porque ya venía con un bagaje de zumbado que no veas tú. Entonces no necesitaba el tipo de experiencia para estar más zumbado. Javier quizá, porque a Javier le conocemos, os cuento, ¿no? Yo a Javier le conozco desde que tenía 13 años, venía al programa y decía, joder, qué tío. Un tipo, el típico empollón, inteligente, centradito, y a lo mejor necesitaba que le dieran un palo, ¿no? No, estoy hablando en broma, ¿no? Pero para mí fue como una de muchas más experiencias que me hizo saber que había algo más. Pero mi vibración sigue siendo lo que yo voy trabajando cada día, ¿no? Que es como adquieres superarte y subir la vibración. ¿Alguna otra pregunta más o nos vamos? Después de tantas investigaciones y experiencias, ¿qué sacas en conclusión? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué saco en conclusión? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que crees de todo eso? Porque has contado experiencias distintas. Vale, espérate un segundito y te lo digo, pero básicamente creo en la vida. Y creo, si me dedico a esto, es para tratar de dar señales o abrir puertas a la gente que no ha tenido la oportunidad o la facilidad de viajar tanto como yo, de ser tan loco, etcétera, etcétera. Y si me permites, nada, 15 minutos se lo cuento. ¿Alguna otra pregunta? Miguel, aparte de tú, Javier y Napoleón, ¿eso a la pirámide duerme más gente? O sea, ¿entra más gente? No, no es fácil, es muy difícil. O sea, que hay poca gente que ha hecho esa experiencia. Hay poca gente loca que haga esa experiencia. Porque te digo de verdad que entrar ahí dentro es... O sea, hay que estar loco, zumbado. No es una cosa habitual. No.
sea, es algo muy exclusivo, ¿no? Muy exclusivo. Yo no sé la gente que lo habrá hecho porque no lo he contado, ¿no? Sé cómo se puede hacer. Últimamente han cambiado las condiciones. Ahora, con esto de la revolución y todo lo que ha ocurrido, yo estoy tratando de volver a hacerlo porque para mí me sitúa, cuando vivo este tipo de experiencias, es como un examen, no una revalida. A ver si soy capaz de hacerlo. Me lo pienso, ¿eh? Si soy capaz de subir allí y decir, aguantar toda la noche, ¿no? Porque hay que tener... Vale. De que allí no te dejan entrar a cualquiera. O sea, No. Creo que se necesitan unos permisos especiales. No, te quedas escondido. Tener muchos contactos con ellos y saber cómo funciona ese mundo, ¿no? Yo pues cuento una experiencia de plantas de poder, si queréis, que sitúa un poco en esa barrera entre este mundo y el otro, ¿no? Y luego ya nos vamos a la realidad y casi nos vamos. ¿Cuánto tiempo nos queda, Saúl? ¿Cuánto queda? Sí, todavía tienes un cuarto de hora. Son las 9 menos cuarto, ¿no? Sí, hasta las 9 y 10. Vale. Yo nunca he tomado, lo he contado aquí otras veces, ¿no? Ni drogas, ni he tomado alcohol, y he sido en ese sentido bastante ñoño, como no me ha interesado, ¿no? Pero sí me interesaba cuando estuve en la selva con los indígenas Piaroas probar lo que ellos llaman las plantas de poder. Para nada drogas, plantas de poder. Y localizamos a un chamán Bolívar, que me inició en el yopo. El yopo es una serie de plantas mezcladas que se inhalan, ellos llaman chingar. Siempre cuento lo mismo, supongo habréis visto la imagen de un indígena que con una caña se lo pone en la nariz del otro y le sopla y le mete. Algo parecido fue lo que yo hice allí, ¿no? En mi caso no era una caña, sino que era el esqueleto de un ave que tenía las dos alas, y te metías los huesos de las dos alas por la nariz y chingabas, ¿no? Te metías para adentro aquello, ¿no? Yo no sé si recuerdo una o dos, el chamán Bolívar ya se había metido 3 o 4 inhalaciones y estaba babeaba, se le caían los mocos, con un cuelgue absolutamente increíble, ¿no? Entonces yo hice mi toma y de repente estaba de pie, teníamos las cámaras, lo estábamos grabando, y sentí que me caía, le dije a la gente, cogerme que me caigo, me dejaron en el suelo y empezaron a pasar cosas. En ese momento el chamán le preguntaba al guía que llevábamos, que hablaba su idioma, ¿no? Que te cuente lo que está pasando, ¿no? Yo le contaba, bueno, pues me pasa esto, veo lo otro. Algo que es muy significativo cuando comienzas esta serie de viajes. Primero escuchas infrasonidos, sonidos que parece que vienen de otro sitio. Ves imágenes como si fueran visiones. Y luego de repente el túnel famoso de ese, y parece que comienzas el viaje, ¿no? Entonces yo decía, siento que mi cuerpo se está transformando. De la visión que tenía de unos 70 había bajado como menos de 1 metro, ¿no? Y sentía que no era un ser humano, ¿no? Y el chamán le preguntaba, que te digan qué animal se ha convertido, que te digan qué animal. Yo me vi el brazo y vi que lo tenía lleno de manchas. El caso es que me había convertido en un jaguar o en algo parecido, ¿no? Y me dejó el viaje. Entonces ahí sentí que realmente yo me iba, que había pasado esa frontera, dejaba de tener conciencia de un ser humano y era otro tipo de ser que caminaba por diferentes lugares. Sentí la sensación de mi pata tocando el agua, sentía muy vivamente todo, ¿no? En otro momento determinado aquello se fue, viajé a ver a mi familia y me di cuenta de que, como me ha pasado en muchas otras experiencias, ¿no? Que la realidad que nos cuentan es muy pequeñita, que desde que nacemos quizá con la educación nos ponen como unas orejeras para que veamos el mundo que a alguien le interesa que veamos. Sin embargo, el mundo es mucho más grande. Claro, si queréis, ¿Esa grabación se puede ver? La habíamos hecho, la hicimos mucho antes de que estuviera YouTube y todas esas cosas, pero yo estoy tratando de localizarla con el realizador y con todo para poder digitalizarla, por lo menos volver a verla yo. Bueno, cuando venga el próximo año la ponemos. Que acabas de referir también, esa experiencia la tuvo Carlos Castañeda. Porque sí. lo refería en uno de sus libros. Sí, Carlos Castañeda y mucha gente se ha dedicado a buscar el camino sagrado a través de las plantas de poder. Yo he vivido otras muchas más experiencias, pero os digo que no son necesarias. He vivido temazcales en los que no he tomado, hicimos uno con Miguel, en los que no hemos tomado drogas, pero no hace falta, y llegas a trascender, ¿no? Si meditas, si respiras, si rezas con conciencia, llegas a un estado que te sitúa entre este mundo y el otro. ¿Qué es la realidad? Tú decías. Hay determinados poderes, y al final casi siempre terminamos hablando de esto, en este mundo, a los que les interesa que no veamos la realidad. Y si os fijáis, cada año inventan una historia nueva, ¿no?
Durante un tiempo nos metían en la música, a los que me gustaba la música. Muchos de los jóvenes que son los más activos caían en las drogas. Últimamente son los aparatitos estos, los teléfonos, no sé si os dais cuenta, cuando yo no viajo mucho en el metro, ¿no? Pero cuando vas en el metro todos estamos entontecidos tratando de ver. Eso corresponde a todo un plan de esos seres que os decía, quizá de lo luminoso, que estaban más allá, que no les interesa que veamos la realidad, porque si te metes a través del miedo adquieres conciencia, y si adquieres conciencia te das cuenta que esto es mucho más allá, hay muchas más cosas de las que aquí nos cuentan, ¿no? Entonces tomar nota de eso, ¿no? Estamos, de alguna manera, nos están enseñando solamente un pedacito muy pequeño de la realidad, que es lo que ellos quieren, y lo hacen a través de pantallas de televisión, de teléfonos, para tener nuestro cerebro y nuestra mente controlada y dominada. En ese sentido, por eso quería que viniera Miguel, ¿no? Y si descubriéramos que nuestro ADN y lo que nos conforma no es de esta tierra, y parece que hay pruebas de ello, ¿no, Miguel? Por eso venía. Breve, porfa. Sí, bueno, obviamente es un tema muy grande, ¿no? Pero ese es uno de los, yo creo que el gran enigma, ¿no? El origen de la vida, el origen de todo, ¿no? Cómo nació la primera célula, ¿no? en este planeta. Yo estoy seguro que todos vosotros habéis estudiado en el colegio el experimento de la sopa primordial. Esto parte de un experimento realizado por dos químicos en la Universidad de Chicago en el año 1953, ¿no? Y todos lo hemos estudiado en el colegio o en el instituto. Hace poco en un congreso tenía la oportunidad de hablar con un profesor de instituto de biología y me decía que seguimos explicando esto, ¿no? Pero yo le digo a mis alumnos, bueno, lo tenéis que aprender, pero esto no hay Dios que se lo crea. Y es verdad, bueno, a grosso modo, lo que sucedió es que una serie de elementos inorgánicos que se encontraban en un elemento acuoso, en agua, recibieron la acción de unos rayos, lo que llaman los rayos primordiales, ¿no? Y casi como si fuera la novela de Frankenstein, pues esos elementos inorgánicos pues se transformaron en una célula, ¿no? Como decía uno de los grandes astrofísicos de la historia de la humanidad, Alfred Hoyle, usted puede hacer el experimento de la sopa primordial en la bañera de su casa, que al final lo único que obtendrá es un montón de mierda. Y es verdad, porque el experimento de la sopa primordial no demuestra absolutamente nada. En el mismo año, en el año 1953, dos científicos, James Watson y Francis Crick, realizaron uno de los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad: la estructura del ADN en forma de doble hélice, ¿no? Eso abrió de par en par las puertas a campos tan fantásticos e increíbles como el de la genética, que nos cambiará la vida de aquí a muy pocos años, ¿no? Y Watson y Crick, cuando vieron aquello, lo que pensaron es: esto es muy raro. ¿Cómo surgió esto, ¿no? Además daba la impresión de que no había fases intermedias, ¿no? Como si eso hubiese puesto, como si alguien hubiese puesto eso allí de forma inteligente, ¿no? Cuando alguien estudia o leemos lo que es una célula y cómo funciona, es increíble, ¿no? Y actualmente los microbiólogos, ya el misterio no es tanto la estructura física de la célula, sino el software, la información que hace que se comporte de una determinada manera, ¿no? ¿Quién programó eso? ¿Cómo? ¿No? Y además, para que nazca una célula siempre se necesita que exista antes otra célula. Una célula nace de otra célula. Por lo tanto, hay un gran problema para tratar de averiguar cómo nació la primera célula. De hecho, actualmente la mayoría de los científicos ya no apuntan a la teoría de la sopa primordial, ya está muy dejada de la mano de Dios, sino que apuntan a la teoría de la panspermia, es decir, que esa célula llegó a bordo de un meteorito. Pero si os dais cuenta, lo único que hacemos es retrotraer la explicación al problema, porque ¿de dónde venía ese meteorito? No, pues surgió de un planeta. Vale, sí. ¿Y en ese planeta cómo surgió la vida? No, de otro meteorito que llegó a ese planeta. Vale, y ese meteorito en el fondo es irnos hacia atrás, pero no hay una explicación. Y Francis y Crick, en el año 1953, cuando descubrieron aquello, se quedaron apabullados, ¿no? Watson tenía un carácter mucho más tranquilo, ¿no?
y era muchísimo más diplomático que Crick, que tenía un carácter hiperincisivo, ¿no? Watson llegó a ser el director del proyecto Genoma Humano, que secuenció los aproximadamente 25.000 millones de genes de los que está formado el ser humano, es decir, bueno, una barbaridad. Bueno, el caso es que Crick siempre pensó que la única posibilidad para explicar el surgimiento de la vida en la Tierra es que hubiera llegado a bordo de una nave extraterrestre, ¿no? En el año 1973, creo recordar, con un químico también muy prestigioso, publicaron en una revista lo que dentro del mundillo académico ya era un secreto a voces, ¿no? Y en ese artículo Francis Crick decía que la única posibilidad para que naciera la vida en la Tierra es que llegara a bordo de una nave extraterrestre. En el año 2004, pocos meses antes de morir, le hicieron una nueva entrevista y volvió a lo mismo, ¿no? Eso es una corriente de pensamiento o una hipótesis que plantean prestigiosos astrofísicos y microbiólogos. Muchos de ellos no son creyentes, son agnósticos e incluso son ateos, ¿no? Es un tema absolutamente fascinante que nos daría para mucho y algo sobre lo que tampoco hay una explicación, ¿no? En una entrevista a Dawkins, que es el Richard Dawkins, el autor del Gen Egoísta y uno de los padres del movimiento de ateo, ¿no? Le preguntaron por esto, cómo surgió la vida en la Tierra, tal, y dice, bueno, pues sí, podría haber llegado a bordo de una nave extraterrestre, ahora sí. En ese planeta de origen la vida surgió seguramente en base a las leyes de la selección natural de Darwin, ¿no? Y dices, bueno, ¿no? Aquí ha llegado, pero en ese planeta... En el fondo hay un gran debate en Estados Unidos y sobre todo en el mundo anglosajón entre científicos que definen esto, que los acusan de tener posturas religiosas, y es cierto que algunos son creyentes, pero otros muchos no son creyentes, como digo, son agnósticos o ateos, que lo único que hacen pues es mostrar una realidad, ¿no? Y una realidad que no comprendemos y para la que hoy en día no tenemos respuesta. Contabas de los aparatitos que tenía la hélice, que eran como si fuera algo... Sí, esa es otra historia, porque actualmente entronca mucho con esto, hay una corriente de microbiólogos que defienden que hay una serie de elementos que vendrían a ser una especie de máquinas moleculares, ¿no? Entonces ellos plantean varios ejemplos, ¿no? Bueno, según la ley de la selección natural de Darwin, cada elemento tiene que tener una función para evolucionar. Sin embargo, hay una serie de elementos moleculares a los que, según esta corriente de prestigiosos microbiólogos, como digo, algunos agnósticos y ateos, según ellos, hay una serie de elementos, de determinados elementos moleculares, como por ejemplo los cilios y los flagelos bacterianos, que no tienen ninguna función por sí misma, que es imposible. Es decir, que alguien los tuvo que ensamblar, porque cada una de esas partes no tiene una función de modo separado, ¿no? De hecho, ponen el ejemplo siempre de los flagelos, ¿no? A los que denominan máquinas moleculares, ¿no? Porque tienen rotores, motores, piezas entre comillas en forma de anillos, ¿no? Si veis alguna de las fotografías microscópicas de estos elementos, es una cosa increíble porque parece realmente un elemento mecánico, ¿no? Y según estos microbiólogos, la única explicación es que la vida en la Tierra hubiese nacido por la acción de alguna clase de inteligencia. No entran a concretar si son extraterrestres, una inteligencia de otras dimensiones, Dios, nosotros del futuro, qué sé yo. No entran en eso, pero hablan de una inteligencia creadora. Y esto ha causado una agria polémica, porque no lo están diciendo religiosos, lo están diciendo, repito, científicos de primer nivel, buena parte de ellos agnósticos o ateos. Sí. ¿Tienen una relación con las teorías transpersonales de Pitt y de todos estos? Y que sabes que es una corriente que te viene a decir eso, que hay que buscar todo, porque ellos tocan la psicología, tocan también las ciencias,
es una corriente que se expandió, se empezó a expandir en los años 60, junto con los hippies, fueron por ahí, pero vamos, se llaman los transpersonales, ¿no? Las teorías. Y todos esos vienen a decirte lo mismo, que hay como una conciencia inteligente, desconocida, que de alguna manera rige o puso en movimiento, pero ellos son de los que creen que todavía sigue rigiendo mucho de nuestro mundo, llámalo así, psicológico, físico y de todo. El movimiento de la psicología transpersonal es tremendamente interesante porque puso sobre la mesa una serie de elementos que eran tabús en el campo de la psicología y la psiquiatría, ¿no? Que tenía más que ver con la espiritualidad y con conceptos como el de la conciencia, ¿no? E incluso el de la conciencia independiente del cuerpo físico, ¿no? Yo siempre digo que hace cosa como de un año y pico tuve la oportunidad de entrevistar durante más de 2 horas a uno de los padres de la corriente de la psicología personal, Stanislav Grof. Y que bueno, yo recomiendo sus libros, es un psiquiatra, es algo absolutamente increíble lo que cuentan esos libros, ¿no? Él empezó a trabajar con plantas de poder y sobre todo con sustancias alucinógenas, pero las acabó dejando de lado, ¿no? Porque él defiende que existen otra serie de experiencias y otra serie de métodos para llegar a esa meta, ¿no? El caso de Stanislav Grof, él practica o ha creado un método con una serie de colaboradores que se llama la respiración holotrópica, ¿no? Y en el fondo la psicología transpersonal tocó un tabú, ¿no? Porque la ciencia, en el mundo científico también hay tabús. Yo cuando digo esto se me echan encima, ¿no? Que yo no tengo nada en contra de la ciencia, ¿no? Gracias a la ciencia funciona este micro, estas grabadoras, no nos morimos de un catarro, tenemos una esperanza de vida muy interesante que no teníamos hace 80 o 100 años, claro que sí. Pero en el mundo académico también existen dogmas, ¿no? Y la ciencia, tal como la conocemos hoy en día, parte de la Ilustración. La Ilustración mató a Dios, ¿no? Antes se explicaba todo en base a Dios. Si tú tenías un catarro era cosa de Dios, si te morías lo ha querido Dios. Y la Ilustración dijo, no. Fuera Dios y vamos a investigar las causas desde un punto de vista racional, ¿no? Y eso es lo que nos hizo avanzar y que la sociedad sea lo que es hoy en día. Pero la Ilustración mató a Dios y mató también el concepto de trascendencia. Por lo tanto, hay una serie de bases dogmáticas que tienen que ver con el materialismo puro y duro. Y todo lo que no suena a materialismo es anatema, pero no tiene nada que ver con la ciencia, ni con el conocimiento científico. No es una cuestión ideológica y dogmática. Por eso toda una serie de experimentaciones científicas y de estudios científicos que tratan de demostrar que la conciencia es independiente del cuerpo físico se encuentran con grandes barreras y grandes ataques de importantes instituciones académicas, pero no tiene nada que ver con las bases de su experimento o de su estudio, que siguen todos los protocolos científicos. No, tiene que ver con una base dogmática, con el materialismo, porque si atentas contra esas bases, contra el materialismo y apuntas a que hay algo más, a que la conciencia puede ser independiente del cuerpo físico, hay muchísimas cosas que se vendrían abajo. Y es una cuestión de puestos académicos, de dogma y de ideología, no de ciencia. Oye, 10 minutos de preguntas sobre esto. ¿Una pregunta tenéis? Sí, una pregunta rápida. Hace unos meses salió la noticia que se había descubierto un subaDN, ¿no? O al menos eso leí yo en un sitio. Sí, de hecho la biología y esa serie de campos están haciendo descubrimientos cada vez más increíbles. Pero ves, ahí ha dejado un dato, Miguel, todos los científicos más de vanguardia dicen que no se han engañado. Todas las historias que nos han ido contando hasta ahora, o por lo menos una adecuación de otro tipo de verdades, ¿no? El origen, desde el punto de vista de la ciencia, que es la que más o menos queremos de la vida, es una inteligencia superior, no de aquí. Como las pirámides. Como la construcción de las pirámides. Eso lo quiero unir, sí, puede ser. Lo quiero unir con los Anunnakis y toda esa serie de historias que seguramente será para otra charla, ¿no? La lucha entre las fuerzas del bien y del mal, ¿no? Desde hace mucho tiempo el ser humano ha estado, por un lado, ayudado por seres angélicos o positivos que quieren que avancen. Uno de ellos era Luzbel, fijaros, Lucifer. Y sin embargo, para algunos, no quiero meterme mucho por este campo, pero bueno,
era el malo de la película, ¿no? Sin embargo, ese ángel quería que tuviéramos la luz del conocimiento. Y por otro lado hay otra serie de grupos que están tratando de que no adquiramos conciencia. El mayor peligro de este mundo del misterio en el que estamos, ¿sabéis cuál es? Buscar la verdad. Porque a veces si la buscas te puedes encontrar con atisbos de esa verdad, ¿no? Y un atisbo en mi consejo es, a mí el mundo del misterio me ha ayudado a darme cuenta, como te digo, lo que no es real. Me preguntabas antes qué era la realidad. Esto que vemos no es real. Esto es Matrix. Y si no habéis visto la película, volver a verla. Vivimos en un mundo en el que nos han metido hologramas, condicionamientos mentales, y gracias al misterio y a ciertas experiencias de conciencia tienes un atisbo de esa luz que hay más allá. Por eso insisto, a mí el mundo del misterio me ha servido para adquirir pequeños destellos de conciencia y para darme cuenta que la realidad no se ve a través de un móvil ni a través de una pantallita de televisión, sino que hay que salir ahí directamente y enfrentarte a ella. He aprendido también que ese más allá que nos espera a todos va a depender de cómo vivamos este más acá. Y que queramos o no queramos enfrentarnos con esa conciencia que debemos de tener todos, al final nos espera esa experiencia de CM que nos va a llevar hacia ella. Pero mientras vamos caminando por la vida, tenemos un gran aliado que es la vida. Y la vida a todos los seres humanos, sea quien sea, lo decía Jesucristo, ¿no? No os preocupéis que comeréis o acerca de las plantas, nos da todo lo que necesitamos en cada instante. Hay que saber mirarlo y buscarlo. Y de repente, si te metes, que es lo que me ha ocurrido a mí en el mundo del misterio, empiezan a aparecer aparentes casualidades, sueños, charlas como estas, encuentros que te irán dando claves para darte cuenta que la realidad es algo más. Pero nadie te la va a demostrar, tienes que buscarla tú mismo. Claro, yo os invito a eso, a que la busquéis, pero no a través de un teléfono móvil, de las pantallas o de la tele, porque nos están engañando, me cago en 10. De sobre el miedo, cuando uno tiene una experiencia de miedo, que tiene miedo de verdad, ¿qué es lo que se tiene miedo a perder? ¿La vida? ¿Tienes miedo al dolor? Pregúntatelo cuando estás ahí. Lo que, como característica, cuando tienes un encuentro real con algo de ese más allá, y la gente del grupo EPTA lo sabe, no te da miedo. Yo he visto fallecidos y no te da para nada miedo. Te da miedo cuando hay algo que tienes aquí dentro de ti, tus temores internos. Yo me he preguntado alguna vez que tenía miedo, ¿a qué tienes miedo? ¿A morir? No pasa nada porque te mueras. ¿A sufrir? El sufrimiento... En el caso concreto, tú ibas corriendo y te estaba persiguiendo aquel... ¿Ahí que tenías miedo? Claro, me lo pregunté después, ¿a qué? Aquello posiblemente, igual era algún ser desconocido, pero muy probablemente todo aquello que te encuentras fuera de tu vida corresponde a algo que tú tienes dentro. Y me tuve que meter una temporada a ver qué algo oscuro tenía yo dentro, que era tremendamente poderoso, iba a hacer una palabrota y que podía hacerme daño, ¿sabes? Todo lo que ocurre en tu exterior es algo que te está diciendo algo que sirve para ti. La vida es nuestra aliada. Por ese camino puedes encontrar esa iluminación o ese atisbo y de repente el misterio se convierte en algo chulo. Si no, hay algunos peligros como los que hemos visto hoy. ¿Por ahí atrás queréis preguntar? Y casi nos vamos. ¿Qué ocurre cuando se junta lo de dentro con lo de más allá y con la técnica? Como por ejemplo en Belmez. ¿Como por ejemplo en? Belmez. Cuando saltaban los dispositivos. Pues a mí aquello no me dio miedo, o sea, no te puedo dar una respuesta, porque yo no tengo respuesta a eso, ¿no? Pero fue tremendamente interesante y de alguna manera la cuestión intelectual es que algo vi allí que estaba comunicándose con nosotros. Supongo que veréis también el programa de Iker. Antes de Iker lo hicimos nosotros un programa de radio y lo que fuera, cuando invocábamos a María, de repente sonaban los sensores y le decíamos que no suene ahora el de la puerta, sino que suene el de la escalera o el del piso de arriba, y sonaba el del piso de arriba y había gente que se lo hacía encima, ¿no? Y otros cuantos disfrutaban porque decíamos, qué bien, el más allá se está manifestando. Pero, claro, es divertido. Pero no te puedo dar una respuesta más allá de eso, ¿sabes? Yo he dejado de tener respuestas intelectuales porque no sirven de nada. La que yo te puedo dar la va a rebatir Miguel o otros. Las respuestas te las das tú mismo. A mí, Miguel, una pregunta. Sí. Dices que los niños, sobre todo cuando tienen 5 o 6 años, perciben cosas que porque su mente completamente limpia, no están contaminas con nada, lo pueden ver. Entonces, cuando estás con un niño que ve, o sea, en su vida diaria, no es gente muerta, ni de más allá, es gente
que no es de aquí. De otras dimensiones, quizá. Absolutamente, Claro. o sea, pero no, estelar. Sí. Entonces, los nombres, perfectamente, los nombres son rarísimos, pero Sí. los nombres son. Y no es un niño, no son un niño extraño, al contrario, extrovertido, divertido, pero tiene esto en su vida. Entonces, cuando no quieres que eso lo pierda, Sí. solamente lo comparte con ciertas personas. Claro. Porque esas esos que están con él solo quieren que estén ciertas personas de la familia. Claro. ¿Y qué me quieres decir con eso? Entonces, para poder, o sea, que ese niño no pierda eso, sino que lo tenga como una cosa normal, porque le aporta muchísimas Claro. cosas. Entonces, él se abre y te lo cuenta como una cosa normalísima, entonces, para que eso no lo pierda y pueda tenerlo siempre en su vida. Confianza. Que no se le corte y que se diga al niño que te tontería. Confianza, naturalidad con él y además advertirle cuando sea mayor, lo hago con mi hijo, ¿no? Los demás van a decir que es mentira, pero que lo siga teniendo ahí, aunque sea dentro de él. Y la característica de esa historia es lo que os decía, cuando realmente tienes un contacto con el más allá, ¿no? Ellos no tienen miedo cuando hablan de sus seres. Cuando te encuentras realmente con algo que sea verdad, un fantasma o alguien aparecido, etcétera, no te da miedo. Cuando te da miedo, analiza a ver qué tienes dentro de ti que tienes que solucionar. No sé si os ha gustado, chicos, espero que hayáis disfrutado. Gracias a todos. A Miguel, por haber venido, a Miguel Pedrero, pero seguiremos. A Miguel también un abrazo.